August Pano, 1941. Beth Page, Long Island, Nueva York. El ingeniero jefe Robert Hall ocupó el asiento del piloto mientras el prototipo avanzaba pesadamente por la pista, su fuselaje en forma de barril, pareciendo casi demasiado pesado para un solo motor. El XTB-1 se elevó hacia el cielo, y en ese momento, los críticos dentro de la Marina negaron con la cabeza. El avión monomotor más grande que habían visto jamás. Demasiado complicado, demasiado pesado, demasiado ambicioso. Ninguno de ellos podía saber que este pájaro desgarbado, descartado por los escépticos como un desastre de ingeniería esperando suceder, hundiría más buques de guerra enemigos que cualquier otro avión estadounidense en la historia. El viaje comenzó en marzo de 1939, cuando la Marina de los Estados Unidos emitió requisitos que desafiarían a cada fabricante de aviones en América. El Douglas TBD Devastator ya era obsoleto. La Marina necesitaba un reemplazo, y lo necesitaba rápido. Los requisitos parecían imposibles. Velocidad máxima de 300 km/h, alcance de 1000 millas, tripulación de 3, todo el armamento transportado internamente en una bodega de bombas, protección blindada, tanques de combustible autosellantes, y lo más ambicioso, una torreta dorsal accionada eléctricamente. 13 compañías presentaron propuestas. La competencia se redujo rápidamente a 2 finalistas. Vought Aviation ofreció el XTB-1, un diseño elegante y esbelto. Grumman Aircraft presentó el XTB-F1, un diseño que parecía como si alguien hubiera tomado su exitoso caza F-4F Wildcat y lo hubiera inflado a proporciones grotescas. El diseño de Vought era más bonito, pero ya estaban ahogados en pedidos de su caza F-4U Corsair. El contrato fue transferido a Grumman. El equipo de Leroy Grumman enfrentó una fecha límite imposible para construir un avión imposible. La bodega de bombas interna por sí sola era una pesadilla. Necesitaba ser lo suficientemente grande para contener un torpedo Mark 13 de 2000 libras o 4 bombas de 500 libras. La torreta motorizada presentaba desafíos aún mayores. Grumman eligió una torreta eléctrica, apostando todo el diseño a tecnología nunca probada en combate. El mecanismo de plegado de alas agregó otra capa de complejidad. Leroy Grumman resolvió este problema durante una reunión de diseño, usando una goma de borrar rosa para representar el fuselaje y clips de papel como alas. Descubrió lo que se conoció como el stow wing, un mecanismo de plegado de ángulo compuesto que reducía la envergadura de 54 pies a solo 18 pies. El motor Wright R2608 producía 1700 caballos de fuerza, pero incluso este monstruo luchaba por levantar el avión cargado. Peso vacío, 10.080 libras. Peso cargado de combate, 15.905 libras. Esto convirtió al TBF en el avión monomotor más pesado del mundo. Los críticos lo llamaron la bestia embarazada o el pavo. Los nombres no eran cumplidos. El 30 de diciembre de 1940, la Marina ordenó 286 aviones TBF-1, más de 7 meses antes de que el prototipo volara. El primer vuelo del prototipo, el 1 de agosto de 1941, reveló promesa y problemas. El avión volaba como un camión, pesado, ponderoso, nada como los cazas ágiles, pero era estable, podía cargar su carga completa, y los sistemas internos realmente funcionaban. Entonces llegó el 28 de noviembre de 1941. El primer prototipo se incendió durante un vuelo de prueba. Los críticos atacaron. El diseño era demasiado elaborado, demasiados sistemas, demasiados puntos de fallo. La respuesta de Grumman fue acelerar. El 3 de enero de 1942, el primer TBF-1 de producción fue completado. Para principios de junio de 1942, más de 100 Avengers habían sido entregados a la Marina. 6 fueron asignados al Escuadrón de Torpedos 8 para evaluación, llegando a Pearl Harbor justo después de que los portaaviones partieran hacia una batalla crucial cerca de un pequeño atolón llamado Midway. 4 de junio de 1942, 07:10 horas. 6 Avengers completamente nuevos despegaron de la isla Midway, parte de la primera ola de ataques contra la flota de portaaviones japoneses. La patrulla aérea de combate japonesa cayó sobre ellos como lobos. Cazas cero volados por veteranos destrozaron a los pesados Avengers.
Los Avengers eran lentos. A máxima velocidad de ataque con torpedo, apenas podían alcanzar 130 mph. Los Zeros podían superar las 300. Uno por uno, los Avengers cayeron. El avión del alférez Albert Kyle Ernest recibió impacto tras impacto. Su artillero de torreta fue asesinado instantáneamente. Su operador de radio de solo 17 años fue herido en la cabeza y la muñeca. Pero el TBF siguió volando. El motor masivo, a pesar de múltiples impactos, continuó produciendo potencia. Los tanques autosellantes evitaron que el avión explotara. El blindaje salvó la vida de Ernest. 5 de los 6 Avengers fueron derribados. Solo el avión destrozado de Ernest regresó a Midway, aterrizando de emergencia con un tripulante muerto y 2 heridos. El avión había sido alcanzado por al menos 9 proyectiles de cañón de 20 Minori y 64 balas de ametralladora de 7.7 mm. Los oficiales de inteligencia que estudiaron el avión dañado llegaron a una conclusión diferente a la de los críticos. El TBF de Ernest había absorbido suficiente daño para destruir 10 aviones normales, pero había volado a casa con 2 sobrevivientes. El avión no era demasiado elaborado. Era demasiado resistente. Cada sistema intrincado, cada redundancia, había sido diseñado exactamente para este escenario. La producción se aceleró. La batalla de las Salomón Orientales el 24 de agosto de 1942 proporcionó la primera prueba real de las tácticas del Avenger con tripulaciones experimentadas. Los Avengers hundieron al portaaviones ligero Ryujo con múltiples impactos de torpedo. Noviembre de 1942 trajo la batalla naval de Guadalcanal. Los Avengers jugaron un papel clave al hundir al acorazado japonés Hiei, demostrando que el complicado avión podía matar buques capitales. Pero la transformación más notable estaba ocurriendo en el Océano Atlántico. Los U-boats alemanes estaban ganando la guerra de tonelaje. El Avenger, con su gran bodega de bombas, largo alcance y capacidad para llevar radar, resultó perfecto para la guerra antisubmarina. La variante TBF-1D, equipada con radar de búsqueda de superficie, podía detectar U-boats en la superficie de noche o en mal tiempo. Desde mayo de 1943 hasta mayo de 1945, los Avengers, que volaban desde portaaviones de escolta estadounidenses, hundieron o asistieron en hundir 35 U-boats en el Atlántico. El total de submarinos destruidos alcanzó aproximadamente 30, contando operaciones en el Pacífico. Ningún otro avión se acercó a este récord. El año 1944 llevó al Avenger a su máxima efectividad. Para entonces, casi 10.000 habían sido construidos. La división de aviones del este de General Motors se había hecho cargo de la mayor parte de la producción. La batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 mostró todo lo que el Avenger podía hacer. Los Avengers participaron en la misión más allá de la oscuridad, hundiendo al portavientos ligero Hiyo en condiciones que habrían dejado en tierra a otros bombarderos. Octubre de 1944 trajo la batalla del Golfo de Leyte, la batalla naval más grande de la historia. Aproximadamente 400 Avengers participaron en todas las fases. El enfrentamiento en Samar se convirtió en una de las confrontaciones más dramáticas. Los Avengers de Taffy 3 ayudaron a repeler a la flota de superficie más poderosa que Japón había enviado al mar desde Midway. El 24 de octubre de 1944, olas de aviones estadounidenses atacaron al superacorazado Musashi mientras intentaba transitar el mar de Shibuyan. Los Avengers lograron impactos de torpedo desde múltiples direcciones. Poco después de las 19:30, el Musashi se volcó y se hundió. El acorazado más grande jamás construido había sido asesinado por aviones, y los Avengers habían entregado golpes críticos. 5 meses después, el 7 de abril de 1945, el barco hermano del Musashi, el Yamato, realizó su última salida. 386 aviones, incluyendo casi 150 Avengers, atacaron a la fuerza japonesa. Los impactos de torpedo continuaron. A las 14:23 de la tarde, el Yamato explotó en una nube de hongo visible a 60 millas de distancia. Los Avengers habían matado a ambos superacorazados clase Yamato. Un piloto de Avenger que experimentó la resistencia del avión de primera mano fue el alférez George Herbert Walker Bush. El 2 de septiembre de 1944, el avión TBM Avenger de Bush
de 19 años, fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Chichijima. El motor se incendió. A pesar del fuego, Bush completó su carrera de bombardeo, alcanzando la instalación de radio. Bush ordenó el abandono del avión. Se lanzó en paracaídas, aterrizando en el océano sangrando por una herida en la frente. Después de 4 horas en el agua, el submarino USS Finback lo rescató. Bush era el único sobreviviente de su avión. Por sus acciones, Bush recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. Después de la guerra, Bush serviría como congresista, embajador ante las Naciones Unidas, director de la CIA, vicepresidente y, finalmente, el 41º presidente de los Estados Unidos. Las estadísticas cuentan la historia que los críticos se negaron a ver. Casi 10.000 Avengers entregados, más de 46.000 salidas de combate voladas, pérdidas totales en combate, 729 aviones. La tasa de pérdida del 1.58% por salida estaba entre las más bajas de cualquier avión de combate en la guerra. Los Avengers hundieron o ayudaron a hundir 12 portaaviones, 6 acorazados, 19 cruceros, 25 destructores y aproximadamente 30 submarinos. El tonelaje total excedió 1 millón de toneladas de envíos enemigos. Ningún otro tipo de avión se acercó a este récord. El servicio del Avenger no terminó en 1945. Las variantes de posguerra continuaron volando con la Marina de los EEU hasta 1954. La Real Marina canadiense operó Avengers hasta 1960. Francia operó Avengers desde el portaaviones Arromanches en Indochina. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón usó Avengers para patrulla antisubmarina hasta principios de la década de 1960. El análisis moderno del Avenger revela decisiones de diseño muy adelantadas a su tiempo. La bodega interna modular anticipó cazas multirol modernos. El uso extenso de sistemas eléctricos sobre hidráulicos predijo diseños de la era de los jets. El énfasis en la supervivencia de la tripulación sobre el rendimiento puro presagió la filosofía de la aviación militar durante los siguientes 70 años. Los números hablan por sí mismos. El avión más feo puede convertirse en el cazador más letal, y a veces el avión que todos llaman demasiado elaborado es exactamente lo suficientemente sofisticado para hacer lo que nada más puede hacer. El Avenger demostró esta verdad en el crisol más exigente imaginable. Combate contra un enemigo determinado. Al final, no era lo suficientemente elaborado para fallar. Era lo suficientemente sofisticado para ganar. Y al ganar, trajo a casa a más de sus tripulaciones vivas que cualquier otro bombardero torpedo jamás construido. Ese logro, más que el tonelaje hundido o las estrellas de batalla ganadas, es la verdadera medida del éxito del Avenger. El avión cumplió su promesa. Los trajo a casa.